Vamos a hablar hoy sobre la dispensación de gobierno humano. Venimos hablando de las dispensaciones. ¿Por qué? Porque los jueves estamos hablando de escatología. Entonces, estas dos materias, por así decirlo, estas dos doctrinas o temas van paralelas. O sea que para poder comprender una cosa hay que tener bien clara la otra. Entonces, los domingos vemos las dispensaciones, los jueves vemos sobre escatología. Dentro de ello, de lo que es la escatología, pues eso les pido que no se pierdan un jueves para que puedan ir teniendo la secuencia. Vamos a hablar entonces sobre esta dispensación que nos toca hoy. Si podemos y nos da el tiempo, de pronto pasamos a la dispensación de promesa, aunque es una dispensación que tiene bastante que tratar, la dispensación de promesa. La dispensación del gobierno humano se le llama así, gobierno humano, que se establece después de la salida de Noé del arca. Cuando Noé sale del arca, entonces Dios hace un pacto con Noé y luego entonces allí se establece ya esa dispensación, porque es que en el comienzo de cada dispensación hay un pacto, también hay unos mandamientos, unas responsabilidades y luego termina con un juicio. El juicio puede ser para bien o puede ser también para castigo. En lo que hemos venido viendo en la dispensación de inocencia y la dispensación de conciencia, verso 1 al 7 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. O sea que no es que el hombre le va a tener miedo al animal, sino que el animal tendría miedo al hombre. Y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos os son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. O sea que no es únicamente legumbre, tubérculos. De todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento. Entonces, el hecho de que en algunos países coman orangutanes o coman simio, todo lo que se mueve y vive para mantenimiento. Hay lugares donde comen insectos. Se comen esos animales que nosotros llamamos paco, ellos se lo comen. Insectos. Porque Dios dice, todo será para comer. Hay lugares donde comen ranas, crían unas ranas que son grandes y se la comen. O comen una cantidad de cosas. Entonces, esto allí se estableció de esa manera. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, como decía el domingo pasado, el hombre antes en inocencia, estando en inocencia, él no comía carne. Entonces hay quienes ahora no quieren comer carne como si estuvieran en inocencia. Es que una vez que el ser humano pecó, pasó a un estado ya de degradación y de toda esa forma que él necesita otras cosas para poderse mantener. Es muy diferente a estar en un estado que se puede comer una cosa. Entonces, si yo no estoy en estado de inocencia, ¿cómo voy ahora a comer nada más legumbre? Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
porque a imagen de Dios os he hecho el hombre. Es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Ahorita mismo el ser humano siempre está temiendo a la explosión demográfica. Siempre está temiendo a eso. Pero Dios mandó a fructificar, a poblar la tierra. Y algunos dicen, no, pero es que está demasiado poblada. Bueno, debe ser que saben más que Dios. Lo que pasa es que el ser humano se ha salido de esa dirección. Y por eso tiene que buscar forma, así como pasó en el comienzo con Adán, que Adán tuvo que buscar unas hojas de higo para cubrirse. Así el ser humano está buscando todavía esas hojas de higo para cubrirse, viendo que Dios ha provisto una gran provisión para el ser humano. Entonces, esta dispensación de gobierno humano que estoy tratando comenzó con un pacto y solamente duró unos 430 años más o menos, no duró mucho, más o menos. Este café casi se me va por el camino viejo, como dicen los viejos. Bueno, menos mal que aquí no está Carlos Julio, que es el más viejo de la iglesia. Bien, como dije, esa dispensación que comienza con un pacto hecho con Noé. La dispensación de gobierno humano cubre en la Biblia un periodo desde Génesis 8:20 a Génesis 11:9, más o menos. A Noé Dios le dio un pacto incondicional en el cual prometió que no habría más diluvio, que la tierra no sería destruida más con agua. Yo me siento tranquilo. Yo recuerdo hace muchos años, allá por los años 72 más o menos, no recuerdo mal, estando yo por aquí cerca, comenzó a caer agua. Eso llovía todos los días, día y noche, que uno no podía salir. Los que estábamos trabajando no podíamos salir a trabajar. Eso era lluvia y lluvia y lluvia, que caían cosas raras del cielo. Algunos van a creer, pero parecía que a veces en las canecas donde se paraba el agua, en las tinas, encontrábamos pescaditos. Era llueva y llueva y llueva. Ya la gente estaba asustada. Ya yo era cristiano. Ya estaba entregado al evangelio. Y la gente asustada. ¿Será que se vino otra vez el diluvio? Esa es la falta diríamos, de conocimiento. La ignorancia da para todo. Y la gente no hallaba qué hacer, hacían cruz con ceniza, hacían unas cruz, ponían machetes en cruz, salían al patio y hacían una cantidad levantaban las manos y asunto porque creían que venía un nuevo diluvio. Yo estaba apenas recién entregadito. Yo le dije, mire, pero es que aquí la Biblia dice que Dios prometió que no habría más diluvio. Y además de eso, prometió que las estaciones, óigame bien, las estaciones en el curso de la naturaleza no cambiarán. Eso no cambia. Es invierno, es invierno. Es verano, es verano. Y aunque la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra y todo eso, puede producirse algunos cambios leves. Se producen unos cambios, pero eso es normal y está establecido así por Dios. Lo que pasa es que a veces cambia un tanto dentro de lo que era atmósfera por algunas circunstancias, pero esto deja dicho, hermanos, que todas las cosas que Dios dice son verdad. Eso me dio una tranquilidad a mí, no va a haber diluvio. Y esa lluvia fue como casi hasta la entrada de diciembre fue la lluvia. Comenzó octubre y noviembre y hágale lluvia. Y eso me dio esa tranquilidad, aunque yo era un adolescente, prácticamente un niño, yo
tenía una tranquilidad. La gente estaba confundida, no había qué hacer, pero yo tranquilo. Porque la palabra de Dios me enseñaba eso. Ahora, en esta dispensación Dios le da unas responsabilidades al ser humano, le dio esas responsabilidades al ser humano. Y hay cosas de estas responsabilidades que se extienden todavía ahora, porque todavía el ser humano en estos tiempos, aunque estamos en la dispensación de la gracia, sin embargo todavía está determinado por Dios el hecho de que el hombre gobernará al otro hombre también, determinado por Dios. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades que le da? Uno, le vuelve a decir que deben multiplicarse. Génesis 9:1, tienen que multiplicarse. Dos, continuar su dominio sobre el hombre, sobre el ser humano. Por eso el hecho de que hayan partidos, que hayan elecciones, que hayan reyes, eso Dios lo estableció de esa forma, en ese orden. 3, les permitió comer carne ahora. O sea que antes, como dije ahorita, no comía carne. El ser humano no comía carne. Antes de salir del huerto del Edén. Una vez que sale, Dios le permite que deben comer carne. Y todo eso, Dios lo permite para equilibrar la ecología. Y podemos decir, en cuarto lugar, les dio la orden de esparcirse sobre la faz de la tierra. Tenían que esparcirse, porque el asunto era llenar la tierra, multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y solamente allí viene una prohibición, la primera prohibición se da allí, la primera, y es que no debían comer sangre. ¿Por qué? Porque en la dispensación de conciencia, la gente comía sangre. Se comía la sangre. Prácticamente no se comían el animal, sino que comían la sangre. Y bebían la sangre era en un rito demoníaco. Lo hacían era en ritos demoníacos que se bebían la sangre. Y por eso Dios se lo prohíbe. Entonces hay personas que dicen, no, yo no como morcilla, no como cebo, tiene sangre y tal. No, eso, yo te digo una cosa, yo estoy en un lugar y hay bastante, y no hay nada que comer, solamente morcilla. Y tengo hambre, de que me la como, me la como. Si no hay más nada, me la como. Porque aquí lo que se está prohibiendo era un acto demoníaco que ellos hacían. Ahora, si yo no tengo necesidad de comerla, no la como, porque en la sangre es donde están todos vamos a decir, todas las enfermedades están en la sangre. Por eso cuando a ti te van a hacer un análisis, te sacan el sangre para hacerte el análisis. Entonces, por eso yo, si no hay necesidad de comerla, no la como. Pero el asunto es que se prohíbe era porque era un rito que se tenía allí. Y Dios hace ver allí que el animal debía desangrarse. O sea, que salir toda su sangre y ser vertida en la tierra, porque dice que ahí la vida del animal es en la sangre. Entonces, de ahí que hay personas que creen, religiones todavía que enseñan que que los animales tienen alma. Los animales tienen espíritu, pero no alma. Y el único que tiene alma es el ser humano, pero los animales no. Los animales tienen espíritu de vida en la sangre. Entonces, Dios le permite todo esto a ellos. Y ahí hay algo curioso. Primero, que Dios, como digo ahorita, en la inocencia, no, ellos no comían carne. Pero luego Dios se lo permite, pero le prohíbe comer la sangre, como ya lo expliqué. Lo mismo sucedió a los israelitas, le da esa misma ley. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales siempre ha servido para actos demoníacos. Siempre. Por eso es que se inventaron tantas mitologías de los vampiros y las cuestiones que beben sangre y tal, porque sí, la sangre la usaban antes de esa forma para esos actos demoníacos que hacían esos ritos demoníacos. Y Dios se lo prohíbe al pueblo de Israel, también a la iglesia del Señor. Cuando la iglesia del Señor es establecida, según Hechos capítulo 15,
Allí Dios también le prohíbe a la iglesia, o sea, le dicen los apóstoles, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no poneros otra carga que esta necesaria, que os abstengáis de ahogado. ¿Qué es ahogado? Era el animal que era estrangulado y con un acto, digamos, demoníaco, un rito demoníaco, se lo comían con sangre. O a veces lo cuecían en la misma sangre del animal. Entonces Dios prohibió eso porque la vida del animal es en la sangre. Pero ahora, esto, pues nosotros no podemos ser tan ritualistas. Porque la Biblia nos dice, todo lo que se vende en el mercado, comed sin preguntar. Pero hay que ver la aplicación de esto. Y es que en los tiempos del apóstol Pablo, en aquellos tiempos, no sé ahora, pero en aquellos tiempos, muchos de los animales que vendían en el mercado, antes eran presentados en un rito demoníaco. Ese era un rito demoníaco que hacían y entonces esa comida la llevaban al mercado para venderla en ese acto. Entonces algunos hermanos queriéndose guardar mucho, como ser muy místicos, entonces comenzaban, este animal fue presentado al ídolo tal, este animal tal. Entonces eso comenzó a ganar como un asunto contra los cristianos y había entonces división entre ellos. Por eso es que Pablo escribe en Romanos donde dice, hombre, si a mi hermano les molesto que yo coma carne, no quiere decir que se refería a ese hecho de que algunos no querían comer carne porque la carne que llevaban en el mercado le hacían un rito demoníaco para venderla. Entonces algunos por eso no querían comerla. Pero Pablo dice, ¿un demonio qué es? No es nada. ¿Y esto qué viene siendo? No es nada. Yo puedo comer esa carne, dice Pablo, pero si a mi hermano le molesto, se va a perder o va a tener mala conciencia porque yo como esa carne, pues no la como. Y punto. Porque si yo tengo libertad, mi libertad no puede ser para perjuicio de mi hermano. Por eso no quiere decir de que no se deba comer tales cosas. Ejemplo, cuando yo estaba recién entregado al Evangelio, ya en ese tiempo no se conocía lo que hoy en día se llama el pollo purina. Y antes la gente, no los animales que para hacer sancocho, no lo degollaban. Lo degollaban bueno, permítame, por el pescuezo y a veces con el mismo peso de él, y lo tiraba. Y relájelo y échelo a la olla. Entonces los hermanos, algunos decían que eso no se podía comer, no que nadie quería comer. Entonces ahí se presentaba cierta disensión entre ellos. Pero ocurre que luego ha comenzado a interpretarse bien la Biblia y las cosas han venido pues a una mayor claridad de las cosas, gracias a Dios. Esto, hermanos, que se da allí, diríamos, en ese tiempo, se daba por esas circunstancias. Pero yo no puedo llegar ahora a una venta de pollo, ese pollo fue degollado. No, yo qué bueno. O un asadero de pollo, véndame un pollo que haya sido degollado. Pablo entonces le dijo, vea, todo lo que venden en el mercado, come sin preguntar. Ya, eso es todo. Porque si tú preguntas, ya tienes problema de conciencia. Para no tener problema, no preguntes, cómetela. Y no hay problemas. Entonces, lo que veo allí como de suma importancia en el establecimiento del gobierno humano fue que se le dio al ser humano el derecho de ajusticiar, o sea, se implantó la pena de muerte. Y la pena de muerte era para el asesino, por eso dice el que derrame sangre, su sangre será derramada. Allí se implementa esa pena de muerte. Entonces, comienza el gobierno humano. Cabe anotar, hermanos, que el ser humano siempre ha fracasado.
Siempre. En inocencia fracasó. Estando en inocencia fracasa. En el periodo del pacto de Noé, allí también hay fracasos. Aún en el propio Noé. Y yo creo que esto es como para que uno no ponga la vista en los hombres. Porque dígame qué hombre de los hombres bíblicos o de hombres, ¿cómo se dice? Esos hombres, dicen algunos mundiales o... ¿Qué han podido esos hombres que no tengan defectos? Todo el mundo tiene defectos. Imagínate, es que el Señor lo dice, en sus ministros halló maldad. Uno no se puede creer tan, porque somos seres humanos. Eso es lo maravilloso de Dios que dice. Primero dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias, son nuevas cada mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros merecemos es ser raídos de la faz de la tierra. Y nosotros somos tan... ¿cómo se dice? Tan mecánico se puede decir, que entonces cuando se presenta una situación apremiante, es que nos acordamos que Dios existe y vamos a pedirle a Dios y reclamar a Dios, hagamos vigilia, hagamos oración, hagamos un clamor, hagamos tal cosa. Como los ninivitas. Mientras tanto ellos estaban andando como sea, pero cuando Dios les dice, ustedes se van a acabar ya. Entonces hicieron un ayuno, por si quizás Dios los perdonaba. Ellos no estaban seguros, porque sabían que ellos la habían cometido, pero grave. Por si quizás Dios se vuelva, nos perdone y mande bendición tras sí. O sea, que ni siquiera que se la diera, sino que agobiera y se tirara la bendición. Esperaban eso. Y algunos quieren tomar como ese modelo, pero hermanos, yo mejor tomo el modelo donde Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese es el modelo que a mí me gusta. Estar quieto en el Señor. Entonces, el ser humano siempre ha fracasado. Allí en ese periodo de gobierno humano vemos el primer fracaso. Uno, Noé se pegó su borrachera. Y no era un hombre justo, piadoso. Era piadoso. Era un hombre consagrado. Y se pegó su borrachera. Con eso yo no estoy justificando lo mal hecho. Con eso es lo que estoy diciendo, que nosotros nunca nos debemos creer que somos tal o tan. Sino que siempre debemos sentirnos necesitados de Dios. Siempre debemos sentirnos que nosotros no estamos ya listos, sino que nosotros cada día necesitamos más de Él. Y no confiarnos. Ejemplo, en esta situación que estamos viviendo en el mundo y en Colombia, yo le he dicho a los hermanos, se acaba la cuarentena, pero entramos a una etapa más rigurosa, que es la etapa de la disciplina. Y dependiendo de la disciplina, así serán las cosas de aquí en adelante. Así que vamos a ver si somos disciplinados. Porque lo que se ha dicho, que todos debemos de confiar de todos. Pero no, nosotros somos muy relajados. Muy relajados. Andamos sin tapaboca, andamos como sea, saludamos como sea, cuestión. Y ya como que se ha ido pasando ya el furor de la cosa. No, la cosa no crea que se ha pasado. Y eso quién sabe cuándo pasará, hasta cuando Dios lo permita. Pero debemos tener disciplina. Pero ¿por qué no podemos ser disciplinados? ¿Qué nos cuesta? Pero ese es el problema de nosotros. Y eso es lo que le pasa a Noé. Por su falta de disciplina, se embriagó. Y esto trajo consecuencias. ¿Qué fue la consecuencia? Pues eso se extiende aún a su familia. Porque si un hombre se embriaga, y peor, se embriaga en su casa, él está faltando el respeto a la familia, a su esposa, y a todo el mundo está faltando el respeto. Después no quiere que nadie le mire bien a su esposa, pero él mismo lo está haciendo.
Entonces, si este hombre se embriagó a tal punto, no cree que a él se le dio un mareito, ya no, él estaba borracho. No estaba borracho, estaba fumado. ¿Y qué pasó? Era tanta la borrachera que se desnudó. Y su hermano, su hijo menor, Can, en vez de cubrir a su papá, comenzó a llamar, venga, 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 el viejo, venga, venga, miren el viejo, miren, sin vergüenza, miren cómo está. Y comenzó a burlarse del papá. Cosa que le trajo fue una maldición. Eso fue lo que le trajo a él. Porque su hermano, aún su hermano, ¿él qué hizo? Con el otro. Cogieron una sábana y retrocedieron así para donde estaba el papá. Y le dejaron caer la sábana para cubrir la vergüenza del papá y no verlo. Cosa importante esa, ¿verdad? Entonces no es que no se podía hacer, no era que no había otra forma de hacerlo, porque mira esto cómo lo hicieron, pero este otro no. Entonces, ese dicho fracaso se siguió extendiendo en la irreverencia de Can, lo podemos ver, Génesis 9:22. Ahora, en la dispensación esta que estamos tratando de gobierno humano, ahí hay un periodo de deterioro, un deterioro moral y religioso. La moral se deterioró y la religiosidad también se deterioró. Cuando comienza a haber desobediencias, irrespeto, irreverencia, cuando comienza a ver esas cosas, digo usted que se deterioró la moral y se deterioró también lo que es la religiosidad. Cosa lo que está sucediendo actualmente a la humanidad. Y todavía este mundo no se ha terminado porque esta es la última dispensación que estamos viviendo. Cuando entremos a estudiarla te vas a dar cuenta tú lo grande que es la misericordia de Dios. Pero ese es el estado actual de la humanidad. Se ha perdido la moral. Se ha perdido la reverencia religiosa. Ya no la hay. Ya cualquiera se erige hasta dirigente de un grupo en cuestión ya. Cualquiera hay un desbando tremendo. Y entonces ya no se respeta a nada. Tú antes le decías a los muchachos que estaban en la calle, unos años, diga usted unos 40 años atrás más o menos, usted le decía a un muchacho que estaba en la calle molestando, ahí viene la policía, y salían a esconderse. Tú ves a esos muchachos ahora tirando piedras, dañando la cosa, y ahí viene la policía y tráelo para aporrearlo también, y lo aporrean. Si lo lleva, lo aporrean. Entonces se ha ido a ese deterioro, y ese fue el deterioro que hubo en ese tiempo en la dispensación de gobierno humano, que aunque Dios le dio todas esas autoridades, todas esas responsabilidades y formas de cómo cumplir todas estas cosas, no se fue deteriorando esa parte. Entonces, en esa dispensación nuevamente, al llegar a ese deterioro, entraron al fracaso. ¿Cuál fue el fracaso? Primero, vamos a decir, el pecado del hombre, o sea, lo reprimieron. Ellos comenzaron a reprimir el pecado. De todas formas, no lo juzgaron, no lo vieron, la religiosidad se acabó y el pecado lo reprimían. Segundo, no querían obedecer a Dios en cuanto a expandirse sobre la faz de la tierra, esparcirse. No querían obedecer a Dios. ¿Por qué decimos que no querían obedecer a Dios? Porque dése cuenta que en Génesis 11:1 ellos dicen, hagámonos una ciudad grande y hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Dice, por si fuésemos esparcidos. O sea, en otras palabras, no querían esparcirse. Dice, por si fuésemos esparcidos. Dios le está diciendo que se esparcieran y dice, no, vamos a hacer una torre para dirigirnos siempre a esa ciudad. Esa torre donde podemos estar, la vemos y ahí tenemos esa guía para dirigirnos. Entonces, porque una torre, por muy alta que sea, la persona, ejemplo, si vemos la Torre Eiffel, todas esas torres que han construido
en otros países, nosotros de aquí no la podemos ver. Aunque nos subamos a una sierra no podemos verla. Entonces, si ellos podían, con la idea de verla donde estuvieran, era porque no se iban a ir muy lejos. Entonces, eso, ahí hay una desobediencia. Entonces, como resultado a esa desobediencia, vino el castigo de parte de Dios. ¿Cuál fue el castigo? Vino un juicio. Y el juicio consistió, Génesis 11, 5 al 7, consistió en que Dios les confundió las lenguas. Porque en ese entonces todos hablaban una sola lengua. Entonces Dios le confunde la lengua a ellos para que no se entendieran. Imagínense usted, el uno hablando en chino, el otro en árabe, el otro hablando arhuaco, el otro hablando español. Tráeme tal ladrillo en inglés, imagínate tú y el otro. Y le pregunta el que habla árabe, peor. Y le pregunta, eso sería una confusión tremenda. Fue tan tremenda esa confusión que ellos se espantaron y vean. Entonces sí se esparcieron. Y de ahí, aunque te parezca un cuento de hadas, si no, cuéntamelo de otra manera. Porque eso sí, existen miles de lenguas, pero idiomas, ahí es donde Dios establece los idiomas de las diferentes naciones del mundo. Y claro está, de un idioma se fue derivando otros idiomas, fueron saliendo otros idiomas. Ahora tratan de que haya un idioma mundial, está tratando la gente de estas cosas, pero bueno, si Dios lo permite. En ese periodo, en el momento del juicio, sin embargo, allí también se ve actuando la gracia de Dios. Es evidente la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios allí, en medio de que confunde esas lenguas y los esparce y todo ello, Dios allí conserva la estirpe, o sea, la simiente, donde nacería, vamos a decir, la familia del Cristo, de Jesucristo. Allí se va, Dios cuida esa estirpe allí. O sea que fue preservada la simiente de la mujer, Dios la preserva. Esa simiente en la cual Dios también estaba allí manifestando su soberanía. Está manifestando allí vamos a decir, su soberanía completamente. Entonces la dispensación allí finaliza, esa dispensación de gobierno humano finaliza allí con la confusión de lenguas en la Torre de Babel, y ya sabemos las razones por qué. Y es importante, como dije al comienzo, notar que la conciencia y el gobierno humano, estas dispensaciones continúan en las dispensaciones posteriores. ¿Cuál? Promesa, ley y gracia. Inclusive hasta ya lo que es la dispensación de promesa continúa también dentro de la promesa o dentro de la dispensación del reino milenial. Continúa hasta allá. Entonces, allí solo Abraham y su simiente entran bajo la dispensación de la promesa. O sea, en general, hermanos, la dispensación de gobierno humano reveló el fracaso del ser humano bajo esa nueva regla de vida. Porque allí hay una nueva regla de vida diferente a la de conciencia, diferente a la de inocencia. Tú te das cuenta que inclusive de acuerdo al degrado del ser humano, Dios así le va fijando su responsabilidad. Más adelante veremos la responsabilidad que tenemos en la gracia y la compararemos con la responsabilidad de la inocencia o conciencia, y nos vamos a dar cuenta cómo es Dios de bueno. Entonces, bajo esa nueva regla de vida, el juicio selectivo de Dios se continuó manifestando la gracia divina. ¿Por qué juicio selectivo? Porque allí Dios preserva esa simiente de la cual nacería el Cristo más adelante. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su sapiencia.
la forma como Él gobierna y dirige las cosas. Y es bueno que tú lo tengas bien claro en la mente, porque te ayuda para leer la Biblia y te ayuda para comprender la Biblia y para comprender las cosas, inclusive las cosas que actualmente están sucediendo.